Bueno, pues para terminar esta semana y este viernes, Camilo, decías que íbamos a empezar con una canción que lo importante era el preámbulo y El preámbulo es muy cortito, yo me he quedado un poco... que es volver a los recuerdos y las vidas pasadas. Sí. Y es cuando esta canción, que es un súper clásico, que lo han versionado yo no sé cuántas veces, pero esta es la primera, la de Carlitos Gardel. Uy, pues... ¿Ves? En una versión, y que sea, ahí en sí. una versión remasterizada por inteligencia artificial. ¿Cómo no? Nada más ni nada menos, para no estar redes. ¿Cómo no? Pero es que sí que, aunque él está hablando de un presente, hace todo el tiempo referencias a sus pasados, Sí. como si hubiese vivido muchas vidas, las vidas con los amigos, la vida con la familia, la vida con los amores, que ahora se reflejan todos en un presente. Y por eso llega el momento y dices que 20 años no es nada. Ya. ¿No? Pues es que si tú, con los baches que hemos tenido, ya que me lo ha hecho mencionado algunos de los oyentes, pues lo que hemos hablado sobre la reencarnación, hablábamos de que buscábamos maneras para ver hasta qué punto eso puede ser una verdad para cada uno de nosotros. Y decíamos que lo que se llama, uno de los caminos que más se utilizan ahora, más allá de hacer la meditación, el mindfulness, la conciencia total y todas esas historias, que no es fácil porque requiere un entrenamiento, toca ponerse uno en el trabajo de todos los días, voy a hacer a meditar y mani padme no, pues eso. Pues está la terapia de regresión, que es una terapia de manejo psicológico para permitir que puedas regresar a las terapias, a las vidas pasadas y a lo que eso te implica en tu vida presente. ¿Sí? Entonces me encontré una frase muy singular cuando estaba buscando esto de la terapia que dice que nosotros siempre buscamos enigmas sin resolver en cada rincón de nuestra existencia, lo cual ha llegado a explorar lugares desconocidos de nuestra mente. Sí. ¿Sí? Que es como empezaba el señor su artículo sobre terapia de regresión. Ahora, es cierto que muchas de las cosas que tiene la terapia de regresión es polémica. Porque si tú aceptas que existe la reencarnación o crees en la reencarnación, pues no es tan polémica. Pero si no lo aceptas, o como parten de muchos, de que no hay una evidencia científica de la reencarnación, tampoco va a haber una evidencia científica de la terapia de regresión, de regresar a las vidas pasadas. Pero, y es porque ellos dan sus argumentos, que luego los detallaremos, pero en principio es básicamente eso. Ahora, no es la primera vez que se habla de terapia de regresión en la historia. Fíjate que a mí también me sorprendió encontrar que en el siglo segundo después de Cristo, en los textos que llaman Upanishads de la India, un señor con un bellísimo nombre de Patanjali. Bueno, ¿Sí? me lo esperaba peor. Eso, yo también, pero es que pero Patanjali, que es más llevado, por eso es que un nombre hasta bonito, ¿sí? Él llega y dice que el alma, ¿sí?, imponía un excedente, un acopio de impresiones por parte del calma procedente de vidas anteriores que se reflejaban en la vida actual que llevabas. Es algo así como lo que hiciste bien o hiciste mal en las vidas anteriores, te lo va sumando el karma y te lo muestra hoy en día para que sepas qué es lo que te falta o lo que tienes que seguir haciendo. Y hablaba de hacer esos textos, hablaban algo parecido a hacer una terapia para que conocieras esos fallos del karma, ¿sí?, o esas faltas en el karma para que pudieras seguir avanzando. En China existía una idea similar, basados en que hay una deidad que se llama Mengyo, Sí. ¿sí?, que es conocida como la señora del olvido. Cuando tú te morías, ella te daba una cosita a beber para que te olvidaras de la vida presente y al reencarnarte, pues pudieras como partir más o menos de cero. Sí. Pero podía pasar que o se te lo olvidara, tenía muy afanado, mucha gente, se le olvidara dártelo, o te diera menos cantidad, y el caso era que simplemente podías estar recordando cosas de tu vida pasada y que podían de una manera u otra tratar de llegar a tomar eso. ¿Sí? Por allá en el año 1882, los franceses e italianos crearon una cosa que se llamaba la Sociedad de Investigación Psíquica, y que
lo que buscaban era eso, buscar gente que tuviera recuerdos de sus vidas pasadas para poder tratar de buscar la manera de que eso se reflejara de una manera activa, ¿sí? Y después desarrollaron una especie como de metodología para lograrlo que se transformó de alguna manera en una forma de terapia psicológica de la época. Ujú. Esta sociedad duró hasta 1930. En ese momento, pues la cosa como que entró en una especie de limbo, un olvido, hasta que por allá en 1960 un psiquiatra que se llamaba Morris Tenterton revivió la idea y comenzó a hacer lo que hoy en día se llama terapia regresiva. Sí. ¿Sí? La idea era muy simple. Él estaba con su paciente y de pronto, tratando de descubrir el origen de sus traumas, le decía, bueno, vamos a... hacía una cosa que se llama una sugestión profunda. Tal vez en ese entonces la hipnosis no estaba muy afianzada, ¿sí? Porque se tenía como un poco de temor o de miedo a la hipnosis. Pero bueno, y a través de eso, la sugestión profunda, pues él llega y le decía, bueno, ahora vamos a explorar tu infancia o tu adolescencia, tratando de buscar aquello que te producía ese trauma actual, eso esa cosa que te traumatizó tan profundamente que quedó grabado en tu superego o en tu subconsciente para que se manifestara como un problema hoy en día. Y así iba retrocediendo hasta que un día pues se le ocurrió retroceder hasta, vamos a explorar tus vivencias en el útero de tu madre, Adiós. ¿no? Y entonces hasta ahí llegaba él. Sí. Sí, de pronto, en algún momento alguno, porque eso también lo encontré reportado ahí, decía, bueno, vamos a ver si has tenido vidas pasadas, a ver si tus vidas pasadas, pero eso no era lo típico, era llegar hasta ahí, hasta el momento y el trauma del parto y todo eso, porque los psiquiatras así muy freudianos, muy psicodinámicos, hablan de que eso de que llegar al mundo es un trauma psicológico y emocional como cualquier otro, Ujú. el estar ahí calentito, arrunchado con el calor de tu madre, el amor de tu madre, el corazoncito latente de tu madre, y de pronto salir al mundanal ruido así, a lo bruto, Y por eso ¿no? lloramos, ¿no? Pues entonces ahí, ¿no? Y ya después fue Brian Weiss, el que con su novela, que en inglés es Many Lives, Many Masters, pero que el título lo han traducido de muchas maneras. El título, como lo tradujeron aquí en España, es una locura que ni me quiero acordar. Horrible, ¿Sí? ¿no? Horrible. Pero yo lo conozco, es como Muchas vidas, muchos sabios. Sí. ¿Sí? Ese libro fue un exitazo, porque fue el comienzo de una práctica consistente de la terapia de regresión. ¿Sí? Y entonces de ahí en adelante la cosa comenzó a funcionar. Pero los psiquiatras, digamos, clásicos, ellos dicen, pues la regresión, en términos generales, es un mecanismo de defensa que se describe en el psicoanálisis para que de una manera u otra, de forma temporal o inconsciente, vuelvas a revivir una experiencia anterior que en un momento o te sacó de un problema o te ha generado un problema que vives ahora. Por ejemplo, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tienes el síndrome del estrés postraumático, que estás Ujú. reviviendo continuamente esos episodios del accidente que tuviste, o como pasa muchísimo con los soldados, la batalla que sufriste, o la matanza que te tocó vivir, o el bombardeo aquel que te descojonó del susto, o lo Sí. que sea. ¿Ves? Y entonces la mente regresa a ese momento del pasado, bien, casi siempre tratando de buscar la seguridad o el alivio que en un momento le produjo. El cómo se solucionó. Date cuenta si tú de pequeñita llegabas y tu manera de conseguir algo de tus padres era te montar un berrinche del aquí te espero y lo lograbas, Ujú. pues de pronto ahora de adulta pues puedes montar un berrinche y aquí te espero para tratar de lograr algo. Tu subconsciente te dice, si antes lo lograste, ¿por qué no lo Ahora vas a también, lograr ahora? claro. Entonces ahí puede ser, de ese tipo de mecanismo de defensa, puede haber una cosa que se llama una regresión temporal, en la cual se reviven experiencias pasadas, una regresión tópica, cuando se accede a pensamientos más primitivos, y yo te voy a matar, porque si te mato me va mejor, ¿ves? ¿Sí? O una regresión formal, cuando lo que tú has experimentado lo vuelves como un símbolo, un efecto imaginativo que te va a solucionar el problema de hoy. Ujú. Eso es lo que se llama la terapia regresiva. Sí. Volver a todo ese tipo de cosas.
¿sí? Y entonces, pues, la base es lo que te he explicado, volver a tu adolescencia, volver a tu infancia, volver a tus épocas pequeñas, para tratar de revivir aquellas cosas que te produjeron un trauma y que ahora te están jorobando la paciencia, ¿sí? Y entonces la idea es liberar, que con eso liberes los bloqueos que tienes y tus soluciones, tus conflictos internos, pues entonces al reconocerlos, pues dices, ah, sí, mira, y entonces el psiquiatra que te está, o el psicólogo que te está atendiendo, te lleva por un camino para que lo soluciones, y ya está, ¿sí? Pero sí que distingo yo una cosa que es lo que llama terapia de regresión y la terapia regresiva. La terapia regresiva, lo que hemos explicado hasta ahora, pero la terapia de regresión es básicamente la misma idea, pero tratando de acceder a una conciencia persistente más allá de la muerte física y tratar de llegar a esas vidas pasadas que has tenido y que has dejado o conflictos sin resolver o que te produjeron traumas que te han marcado y que se reflejan en tu vida actual, ¿sí? Entonces, para eso, evidentemente, tienes que pensar que la posibilidad de la reencarnación es evidente y es vital, y está presente ahí, ¿sí? Ahora, bien sea para la terapia regresiva, o bien sea para la otra, la terapia de regresión, los mecanismos que se utilizan son básicamente los mismos. Utilizar una hipnosis, utilizar una sugestión profunda, utilizar una cosa que se llama la MDR, que quiere decir terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, ¿sí? Que lo desarrolló en 1987 una psiquiatra que se llamaba Francine Shapiro y que se utiliza hoy en día mucho para el tratamiento del estrés postraumático, porque dice que al poner al movimientos oculares se desbloquean cosas que tienes bloqueadas y te permite hablar de ellas y liberarlas, ¿sí? También se utiliza una cosa que se llama el TIC, técnicas de integración cerebral, que es más o menos la misma idea anterior, pero que te pone unos aparaticos en la cabeza, te va produciendo unas estimulaciones y a través de eso se logra. Pero la más utilizada es la hipnosis, porque es mucho más fácil, más económica también y se puede hacer en terapias, en sesiones sucesivas. Y lo que busca es que al llegar a tu vida pasada, descubras qué fue eso, qué te está implicando en tu subconsciente y qué te representa en tu vida actual. ¿Sí? Bueno, y entonces pues los detractores dicen, pues sí, pues vale, pero el problema es que eso tiene un fallo. Y el fallo es que estos tipos de terapias pueden crear falsos recuerdos o hacer que esos recuerdos sean producto de una sugestión. Entonces ellos dicen que la sugestión es que pues el médico de pronto al dirigirte puede establecer preguntas o comentarios que hacen que generes un falso recuerdo, ¿sí? O que tengas una sensación de que la autoridad y la confianza que viertes en el terapeuta, pues haga que cualquier cosa que el terapeuta te diga es válido, tú lo tomas como válido, ¿sí? O que simplemente en algún momento el terapeuta, ¿sí?, te permita que desarrolles un acto imaginativo que lo transforme como en un falso recuerdo. Eso es lo que dicen los que no creen en la cosa, ¿sí? Y pues los que sí creen en la cosa dicen, pues no, porque si tú eres un buen terapeuta, el terapeuta va a hacer que te guíe de una manera correcta y va a evitar cometer ese tipo de fallos. Bueno, entonces, Pepe, ponme un poquito de ahí. Esta es una no canción, estoy segura. es de Cher. Ah, Cher sí Cher, sé quién es. Eso, y es Echa el reloj atrás. Si yo pudiera echar el reloj atrás. Título en castellano. Muy bien. Ya pasapalabra, tendrás que buscar tú las 6 palabras que lo refieren, pero es de Turn the Back Time. Sí. Pero bueno, y es que eso es porque, mira, encontré, entre las muchas cosas que encontré un comentario larguísimo, pero extraje esta parte de una psicóloga que se llama Marian Battle, ¿sí? Española, sin ir más lejos. Y dice, en esa conexión del alma y con el cuerpo encontré una terapia que se adentra en las profundidades del inconsciente a través de un protocolo estructurado.
el que a través del síntoma y de manera totalmente consciente nos adentramos en una experiencia trascendente mediante la que también se puede sanar. Eso no quiere decir que lo sane todo. Claro. Ella está hablando desde su experiencia cuando hizo terapia regresiva con otro psiquiatra. Sí. ¿Sí? Pero bueno, el punto es que la terapia de regresión es, ¿cómo te digo? Es una experiencia. Yo diría que, aunque en términos generales, muchísimos de los que hacen terapia de regresión dicen, pues ¿para qué te vas a hacer una terapia de regresión si no tienes un síntoma que tengas que curar o de tratar? Yo sí diría que es una experiencia importante, que es muy reveladora, porque encuentras muchísimos testimonios y datos con pacientes que te refieren a eso. Es que tú conoces una especie de, ¿cómo se llama? El Reddit, que es como una especie de chat. Sí. Bueno, pues ahí hay montones de cosas de esas en los cuales la gente habla de sus experiencias con terapia de regresión y de lo que ha significado para ellos en un momento dado. También para mucha gente eso ha significado que ese famoso miedo a morir tienda a desaparecer. Claro. Y entonces te permite vivir una vida mucho más plena, ¿no? Pero el principio de la terapia de regresión es esa, es simplemente ponerte en contacto con esos recuerdos de otras vidas para que soluciones tus problemas de hoy. Claro que dentro del concepto que establecía Brian Weiss, sí, es que esto es como eso que hablábamos en el comienzo. Tú en esta vida tienes que aprender ciertas cosas y después de que las has aprendido, subes a otro nivel donde tienes que aprender otras cosas y así sucesivamente, hasta que finalmente llegas a ese, lo que algunos llamarían la iluminación o el nirvana o la conciencia plena, cósmica, y entonces te integras nuevamente a Dios. Pero bueno, eso ya es otra historia, es otro cuento y otra percepción. ¿Sí? Ahora, tú cuando estás en la terapia de regresión puedes tener varios tipos de cosas. Puede ser una cuestión que se llama una regresión pictórica, cuando tú ves las cosas que van pasando como si estuvieras viendo una película en un cine. Sí. ¿Sí? La otra es cuando estás haciendo una cosa que se llama una regresión de tipo sinestésico. No solamente ves, sino que sientes otra vez lo que estás percibiendo en ese momento. Por ejemplo, si estás en un día soleado, pues el calorcito del sol. Si estás al borde de la playa del mar, pues el oleaje del mar y cosas así. Pero también puedes revivir lo bueno y lo malo, es decir, las partes agradables o el dolor de una cosa o un ataque epiléptico que tuviste en otra vida o cosas por el estilo. ¿Sí? Pero entonces ahí es cuando uno llega y dice, ¿qué tanto tiene esto de cierto? Yeah. ¿Qué tanto puede uno experimentarlo? ¿Será de verdad cierto o será de verdad parte mentira, parte realidad? Yo sí que me hice la terapia de regresión hace muchos años ya, cuando estaba en Colombia. También es cierto que de un momento dado estaba un poquito de moda en ese momento el hacer la terapia de regresión. Sí. Y había psiquiatras que se habían especializado solamente en eso. Yo contacté con uno que era de mi confianza y me fui a hacer las sesiones de terapia de regresión. En ese momento pasaba, llegamos, un momento difícil, había tenido que reempezar mi carrera profesional por tercera vez, porque te viajas, te vuelves, que tienes que volver a montar el consultorio que había cerrado. Entonces tenía como una especie de cierto nivel de ansiedad que no hacía. Y eso me generaba una serie de dolores corporales que no lograba resolver de alguna manera y los analgésicos no iban bien. Entonces dije yo, ¿y por qué no hacer terapia de regresión? Debe ser una forma interesante de que, aunque sea falso, de conocerme mejor a mí mismo, porque me va a permitir proyectar mi subconsciente a mi consciente. Claro. ¿No? Las sesiones fueron 6 sesiones, fueron muy interesantes, porque sí que yo llegué a revivir ciertos puntos y que me permitió conocer, por ejemplo, porque me encantan ciertas culturas más allá de lo que es lo normal. Por ejemplo, me gusta mucho la cultura egipcia, porque en algunas vidas las viví en esa parte. Me gusta mucho la cultura japonesa, porque alguna parte de mis vidas las viví ahí también. Me gusta mucho la cultura francesa, ¿sí? Por la misma razón. Y la cultura inglesa,
también por la misma razón. Ujú. Pero tú dices, bueno, vale, todo eso es muy bonito, tú vas, revives la vida, porque a mí el terapeuta me llevaba al sitio y lo primero que me preguntaba es, ¿en qué año estás? A veces no era difícil decir qué año, pero tú decías más o menos el Sí. año. Y decía, ¿dónde estás? Era la segunda pregunta, pues estoy en tal parte. Y entonces la tercera es, ¿qué eres? ¿Hombre o mujer? Pues tú puedes, la reencarnación te puede permitir que reencarnes una vez como hombre para aprender cosas como hombre o como mujer para aprender cosas como mujer. Ujú. Pero según dentro del concepto de Brian Weiss, tú no vas solo en ese camino, sino que vas en un grupo. Entonces, a veces puede ser el padre, a veces puede ser el hijo, a veces puede ser el cónyuge o un pariente cercano o el amigo íntimo. Entonces van cambiando los roles según lo que, diría otro, tu karma te diga que tienes que hacer. Sí. ¿No? Y aunque después de, bueno, perfecto, ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿No? Y una parte que él lo relacionaba a ver si en esa vida se había generado algún trauma o emocional o físico que se reflejara dentro de esos dolores físicos que yo manifestaba en ese momento. Ujú. Y luego me saltaba directamente al momento de la muerte, ¿sí? Y entonces ahí yo me morí muchas veces. Por Sí, desgracia. pues, muchas veces. Pero te permite también ver una cosa. Entonces tú decías, bueno, todo eso fantástico, pero ¿qué hay de verdad? ¿Sí? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el dolor de espalda y el dolor epigástrico que yo tenía en esos momentos Se desapareció. te pasó. Desapareció porque se relacionaban con eventos muy específicos de cuando había tenido una X vida. Pero sí que, por ejemplo, haz de cuenta, entre las vidas que tuve, en una de ellas, en las que esa terapia de regresión me mostró que había sido un personaje menor dentro de la vida francesa, por allá en la Edad Media. Ujú. Pues lo busqué y está. Anda. ¿Sí? Muchísimas de las cosas que reviví en ese momento, en esas vidas, las busqué y estaban. Pero hubo una que me pareció muy singular y es que en alguna vida, ¿sí? Viviendo aquí anteriormente en España, ¿sí? Vivía en una casa en Madrid que tenía unas características muy concretas, Ujú. con un escudo en su portal muy concreto también. Y un día paseando con mi madre por Madrid, la encontré. ¿Casualidad? Casualidad, pues, se la encontré y le tomé la foto al portal y la tengo guardada en alguna parte, por ahí entra algún cajón, pero la tengo guardada todavía. Entonces, eso me hizo pensar de que de alguna forma sí que conectas con todo eso, con la terapia, con la terapia de regresión, conectas con esas otras experiencias, conectas con esa conciencia cósmica, con esa conciencia universal y que te permite tener una conciencia local que sí va a generar la sensación de que tu alma existe, tu alma está ahí, pero tu alma también hace parte de un algo que va y viene de una manera concreta. Ujú. Yo no sé los demás qué podrán pensar, de pronto dicen, uy, este se la fumó verde hoy. Antes de venir, ¿no? Antes de venir, pero es una experiencia. Y yo diría, por ejemplo, otra experiencia que quiero revivir es la del aislamiento total. Sí. Las cámaras de aislamiento total. Dicen que es una experiencia buenísima. Así que ya veremos a ver. Pero para el próximo programa estoy pensando en desarrollar pensamiento positivo. Oye, pues Es ni interesante. tan mal, ¿eh? Eso es. Yo creo que a más de uno le hace falta. Eso. Bueno, y hasta ahí el día de hoy. Ya hemos dejado suficiente sobre la mesa o para que se burlen de mí o para que hagan... No, yo creo que va a ser más el tirón de decir, oye, pues igual quiero probar, ¿eh? Igual yo creo que sí, yo creo que es una experiencia que merece la pena. Pues ya está, como se suele decir, una vez al año no hace daño. No hace daño. Así que vamos a decirles a todos nuestros oyentes que vayan y se hagan una terapia de estas de regresión. Nosotros regresaremos la semana que viene, porque nos toca irnos ya. Así que nada, volvemos el lunes, como siempre, a las 12:20 en Onda Cero Puertollano. Y con Camilo, pues el viernes que Y viene. por eso ponemos esta canción que se llama Baby Come Back. Ah, claro, porque volveremos.